Vamos a continuar estudiando Hebreos. Nos hemos detenido en el capítulo 1, versículo 3. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué nos detenemos ahí? Porque aparece una palabra que se llama purificación. Y este término tiene que ver con muchos aspectos legales que se cumplieron en Cristo para que nosotros podamos haber recibido la salvación, que es mediante la fe en la sangre de Cristo Jesús. Y dice: se sentó a la diestra de la majestad, es decir, que si Jesús no purifica nuestros pecados, no va al acto de su sacrificio y purificación de nuestros pecados, no se puede sentar en la majestad de las alturas. Pero habiendo efectuado esa purificación es cuando se sienta a la diestra del Padre. Para que el ser humano haya sido declarado hijo de Dios, primero tuvo que ser justificado delante de Dios, es decir, tuvo que ser declarado justo. Repito, para que el ser humano haya sido declarado hijo de Dios, primero tuvo que ser, ¿qué? Justificado, es decir, declarado justo. Y para que eso sea posible, primero tuvo que el ser humano ser limpiado y hallado santo delante de Dios. Y siendo santo, entonces recibe un cambio de naturaleza, o lo que se denomina regeneración. El ser humano en Cristo fue regenerado. Por eso el apóstol Pablo escribió 2 de Corintios 5, 17, un verso que ustedes se lo deben saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de una nueva criatura, habla de alguien que viene a la existencia, que nunca ha existido, que es algo nuevo. Amén. En Cristo, por eso somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Y cuando la justicia de Dios se aplicó a favor del ser humano, entonces ahora el ser humano, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, recibe todos los beneficios que le garantizan no solo la salvación y la vida eterna, sino que lo hacen partícipe. Al ser miembro de la iglesia, al ser parte del cuerpo de Cristo, es partícipe de una herencia. De ahí que las Escrituras afirmen que el creyente es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Religiosamente todo lo espiritualizamos, y al espiritualizarlo, entonces la gente le tiene miedo al dinero y a las cosas. O sea, como si las cosas y el dinero lo fueran a llevar al infierno. Pero según la palabra de Dios, el ser humano en Cristo es heredero de Dios. Y no solamente de las cosas espirituales, sino también de las cosas materiales. El apóstol Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Al hablar de vida, habla de la vida natural. Y al hablar de piedad, habla de la vida espiritual. Es decir, en Cristo usted y yo somos herederos de los recursos que necesitamos para vivir bien sobre esta tierra y para vivir una vida espiritual victoriosa. Hoy vamos a ver rápidamente cuáles son las demandas que se cumplieron en Cristo para que la justicia de Dios nos alcanzara de manera favorable. ¿Cuáles son esas demandas? Esos tres factores que se dieron fueron redención, remisión y propiciación. ¿Cuáles son los tres? Redención, remisión y propiciación. Yo me adelanté con el de remisión, que es el segundo, pero después lo repasamos. Vamos a ver hoy redención. ¿Qué es redención? De la palabra redención se deriva la expresión redimir. En griego existen varios términos para describir la redención y vamos
a ver 4 de ellos. Agorazo, con Z, agorazo. Hexagorazo, lutros y apolutrosis. Apolutrosis no es una enfermedad de las articulaciones. Apolutrosis es uno de los significados de redención. Agorazo, hexagorazo, lutros y apolutrosis. Y vamos a ver qué es agorazo, que es el primer término que se emplea para redención. Agorazo es el acto de comprar por un alto valor lo que para otros no lo tienen. ¿Qué es agorazo? Comprar por un alto valor algo que para los demás no tiene ningún valor. Es como si usted va por la calle, se acerca a una vitrina, algo le llama la atención y usted entra a esa tienda y le pide al que está allí que le muestre ese objeto que tiene en la vitrina. Usted lo toma en sus brazos, lo evalúa, lo mira bien y pregunta: ¿qué precio tiene esto? El que está ahí tras el mostrador se ríe y le dice: no, eso no vale sino 5 euros. Dice: caballero, no tengo sino un billete de 500, recíbamelo y quédese con el cambio. Pero es que vale 5 euros, para mí vale 500. ¿A qué se debe que Dios haya pagado un precio tan alto por el rescate del ser humano? Es que para Dios el ser humano siempre ha sido de gran valor. Jamás se ha devaluado para Dios el ser humano. Por eso hay una parábola que habla de la moneda perdida. Es decir, es una moneda que se perdió, pero jamás se devaluó. Y el Señor, mostrándonos en esa parábola al Espíritu Santo, dice que Él alumbra hasta que la encuentra, la toma y la limpia, pero la moneda siempre ha tenido un gran valor. El ser humano para Dios es de gran valor. Por eso hay algunas oraciones que para Dios no tienen ningún sentido, que a Dios le deben causar hasta risa. Señor, tú sabes que yo no soy nadie. Envíe a mi hijo, derramó su sangre, para mí eres de gran valor. Y tú vas a decir: yo no valgo nada. Tú sabes que yo no valgo nada. Ese tipo de oraciones están lejos de la verdad. Es decir, en otras palabras, son oraciones falsas, porque nacen de un concepto equivocado. Porque según las Escrituras eres de gran valor. Isaías 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. A mis ojos fuiste ¿qué? De gran estima. Estima, según el diccionario hebreo, significa pesado, de gran valor, caro, precioso, apreciado. Entonces, a los ojos del Señor tú eres de peso, de valor, eres caro. Nunca vuelvas a hablar así, menospreciándote, porque si Dios no te menospreció, tú no puedes caer en la religiosidad y en la falsa humildad y creer que porque oras así, entonces, ay, tan humilde mi hijo, tan tonto, no sabe que vale mucho. Es que el ser humano es de tradiciones. En estos días hablaba con Samuel eso. El ser humano es de tradiciones. O sea, usted ve a una persona que se sienta, por decir, aquí en esta silla, y de esa silla nadie lo mueve porque prácticamente compró esa silla. Si un día esa persona llega y usted se le sentó en esa silla, usted se metió en un problema. Somos de tradiciones. Y tradicionalmente hemos asumido como verdad conceptos mentirosos, conceptos errados, conceptos contrarios a la palabra de Dios.
Y el problema es que tenemos en la cabeza conceptos que en algún momento alguien que ejercía influencia sobre nuestra vida espiritual nos lo dijo y nosotros dijimos, amén. Pero así lo haya dicho alguien con buenas intenciones, sin embargo, cuando yo voy a la verdad, entonces digo, no es verdad. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice, Señor, es que sin ti no soy nada? Esa frase no tiene validez ante las Escrituras. ¿Por qué no tiene validez? Porque Dios nos amó y valimos tanto para Él estando perdidos en el mundo. Entonces, separados de Él, no éramos nada, ¿no? Éramos seres humanos de gran valor, objetos de su amor. Y vamos a velar esto bien. Juan 15:5. Este pasaje usted le va a ayudar a entender por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Jesús, hablando de sí mismo y luego de nosotros, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, ahí dice nada que podéis hacer. Es decir, lo que hacemos no tiene valor para Él porque estamos separados de Él. Pero no dice, separado de mí no eres nadie. ¿Sí dice eso? Entonces, ¿por qué cantamos? Separado no soy nadie. Tenemos que entender el sentido de la frase. Él no dijo, separado de mí ustedes no valen nada. ¿Sí dice eso? Separado de mí eres una cucaracha, no, separado de mí no puedes hacer algo que tenga algún valor para mí. Por eso dice que es sin obras. Pero separado de mí vale mucho. Y mire, y el ser humano, así nosotros menospreciemos a mucha gente por su condición, por las situaciones que vive, valdrá tanto el ser humano que no solamente dio a su hijo, sino que a nosotros, su iglesia, cada día nos dice, vayan y hagan discípulos, vayan y ganen a esas personas. ¿Por qué? Porque no valen nada, no, porque son de gran valor para Dios. Grábese esa diferencia. No es que no seas nadie, es que no puedes hacer nada, es diferente. Ahí es donde radica la gran diferencia. Estamos hablando de redención. Y su primera expresión es agorazo. Y significa comprar por un alto precio algo que a los ojos de los demás no vale nada. Si Dios te compró por el precio más alto que existe, que fue el derramamiento de la sangre de su Hijo, Él te compró antes de que tú fueras cristiano. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Hablando del amor de Dios, porque Dios es amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿En dónde estabas y cómo estabas antes de que Cristo viniera a tu vida? ¿No valías nada? Valías mucho. Por eso Dios pagó un alto precio por ti. Efesios 2:5. Esto lo aclara aún más. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No vale nada? La gente no vale nada, no es nada. Aún estando ellos muertos en delitos y en pecados, Cristo ya murió por ellos. Un precio muy alto ya fue pagado por ellos. Entonces son de gran valor. ¿Por qué razón? Si no somos nada, si no valemos nada, Dios
envió a su Hijo y lo ofreció como sacrificio por cada uno de nosotros, lo dio como precio, como valor o como pago por nuestro rescate, siendo pecadores, antes de que naciéramos, antes de que nosotros le dijéramos te amo, Él ya nos había amado. Por eso la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo. A veces la iglesia desprecia al mundo, pero Dios amó al mundo. Si el ser humano no vale nada, no es nada, ¿por qué dice la Escritura? Dios amó al mundo. Por eso afirmé el domingo pasado, Dios no está enojado con nadie. Dios no está matando a la gente. Dios no está destruyendo a nadie. Dios no vive lleno de ira. Y mirando a ver quién se equivoca y tome, y la gente Hay muchas cosas que el ser humano vive solo como consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias de sus malas administraciones. Pero Dios no está enojado con nadie. Lo aprendimos la semana pasada, porque la ira de Dios no cayó sobre Adán y sobre Eva. ¿Sobre quién cayó la ira de Dios? Sobre un corderito de 1 año inocente. Toda la ira de Dios se desbordó sobre ese animalito y pudo restaurar Él su comunión con Adán y con Eva. Si Dios no descarga la ira por causa del pecado en ese cordero, Él no es capaz de hablar con Adán y Eva. No los soporta, los extermina. Entonces Dios no sufre de enojos ni de rabias. Dios no está pensando en matar a nadie. Dios no está pensando en mandar a nadie para el infierno, así como a veces nosotros creemos y pensamos, uy. Porque hay un pasaje en Timoteo en el cual dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso envió a su Hijo. Repito, todas las cosas que el mundo vive no son castigo de Dios, porque entonces Dios estaría volviendo a ejecutar un juicio que ya llevó a cabo. Y usted sabe que cuando algo es juzgado no puede volver a ser juzgado, ya fue. Lo que pasa es que, haciendo un paréntesis, cuando no conocemos una verdad o algo nos fue mal enseñado, es decir, estamos parados en una mentira. Puede tener buenas intenciones, pero al fin y al cabo es una mentira, y el poder de una mentira crea en nosotros una mentalidad equivocada, una mentalidad errada, y nos lleva a actuar de manera también errada. Cuando yo no sé que como ser humano valgo mucho delante de Dios, me menosprecio y menosprecio a los demás. Me menosprecio a mí, pero menosprecio a los demás, y como resultado adopto posturas de falsa humildad. Porque cuando un creyente no se valora de acuerdo al valor que Dios le dio, no de acuerdo a lo que dice la gente. Cuando un creyente no se valora de acuerdo al valor que Dios le dio, él se menosprecia, como le decía ahorita. Algunos creen que el Señor es como la novia infiel o el novio infiel, que lo deja abandonado, tirado. Y cuando estamos parados en una mentira sobre el concepto del valor que tenemos para con Dios, entonces, repito, es cuando decimos yo no soy digno. Es cuando la persona ni siquiera recibe lo que le dan porque dice no me lo merezco. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Habéis sido qué? Comprado. Y se pagó un precio. Tú fuiste comprado. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? La sangre de su Hijo, la vida de su Hijo.
Hay un capítulo más adelante, 1 Corintios 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando nosotros tenemos un concepto errado de lo que valemos para Dios, de lo que Él pagó por nosotros, y como resultado de esos conceptos equivocados nos menospreciamos, terminamos siendo esclavos de otros y agachando la cabeza. Sí, Señor. Hay dos niñas gemelas que desde que tienen 7 años, ellas nos dicen a Dermis y a mí, papá y mamá, como si fuéramos su segundo padre y su segunda madre. Y ellas siempre me escucharon a mí enseñar y siempre estuvieron pendientes y me pedían consejo. Y ellas se fueron levantando. No tenían recursos, no tenían nada. Y de la nada, una es administradora de empresas, la otra es contadora. Y de la nada tienen empresa y han salido adelante. Y yo solamente les daba consejos así de la palabra. Y yo les decía, no se hagan esclavas de nadie. Antes de terminar sus estudios hacían algunos trabajos, y después de terminar sus estudios en los trabajos que han hecho, hablamos y yo les pregunto, ¿qué está haciendo? No, entré a trabajar en una empresa. No, muy bien. Ay, qué bien. Y después al mes, cuénteme, ¿cómo va? No, yo me salí de ahí. Pero ese trabajo era bueno. Digo, no, el tipo ese pensó que porque era el jefe me iba a humillar y yo no sé qué y tal. No, yo le dije, a mí me respeta, y el lunes no volví, y esta semana voy por mi liquidación y ya, chao. Porque ella aprendió que ella vale, y que si ella se menosprecia, ya pues si me trata tan mal, ay, que como uno necesita la plata. En estos días escuchaba a la hermana Marta, ¿no? Marta decía que una jefe un día la trató feo delante de otros, y ella aparte la llamó, ella no dijo nada, y aparte la llamó y dijo, mire, hágame un favor, que sea la última vez que usted me falta el respeto, porque la próxima vez no respondo. Eso se llama tener dignidad, saber cuánto vale. No se haga esclavo de nadie. Si a usted alguien lo humilla, no es para que usted se siga tirando al piso para que lo agarren de trapero, de fregona. Pero usted me hace favor y me respeta, porque yo soy, sin ser grosero, sin ser violento, usted se tiene que dar su lugar. Cuando Dios hizo al ser humano, Él le dijo señorea en las aves, señorea en la bestia, señorea, pero no le dijo señorea sobre el hombre. Lo que pasa es que como el hombre se siente tan de bajo valor, se somete a que otro lo pisotee, pero eso no le agrada a Dios. Fíjense que cuando Israel se hizo esclavo, Israel interiormente se comenzó a menospreciar, y al menospreciarse, y eso viene por falta de comunión con Dios, y por causa de menospreciarse terminó convirtiéndose un pueblo esclavo. Y fue tan vil la vida que llevaba de esclavitud que Dios se hizo a un lado. Y pasaron 400 años, y después de 400 años dice que Dios se acordó de Israel. ¿Por qué Dios, si se acordó, qué es lo contrario a acordarse? Antónimo de acordar, de recordar. Tan mal en español ustedes ven. Olvidar. Entonces, si Dios se acordó de Israel, ¿qué quiere decir? Que se había olvidado. Se había olvidado. ¿Y por qué se había olvidado? Por su condición de esclavitud. Entonces, ¿por qué a algunos creyentes parece que Dios se olvidó de ellos? Porque están sometidos a la esclavitud.
Y Dios los compró con un alto precio para que no sean esclavos, sino para que sean hijos. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El día que tú te des el valor que Dios te dio, ese día Dios te comienza a levantar. El día que tú te valores como Dios te valoró, ese día Dios dice, ese es mi. Y vamos a levantar. Pero mientras siga pensando, no soy nada, te sientes abandonado, huérfano, entonces no va a pasar nada. Porque Dios no trabaja con una mente de esclavitud. Dios trabaja con una mente de hijos. Sácate de la cabeza todo aquello que te hace menospreciar, sentir menos que los demás. Si alguien te humilla, levanta la cabeza y pon a esa persona en su lugar. No le ministre, háblele. Cuando tú te das a valer, Dios dice, entendió. Nunca más digas, Señor, es que yo no soy nadie, yo no valgo nada. Todos valemos para Dios. Y el precio que pagó por nosotros se llama Jesucristo y la sangre que Él derramó. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Porque este es un texto también del cual muchos se agarran para menospreciarse. Primera de Corintios 1, 25 al 29. El 25, miren. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces aquí coloca Dios y los hombres. Dios y los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y aquí comienza lo que muchos confunden, pero que hay que leer despacio, masticarlo bien. No sois muchos sabios según la carne. ¿Según qué? La carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está hablando según la carne. Sino que lo necio del mundo. O sea, para el mundo no eres sabio, ni poderoso, ni noble. Para el mundo. Pero eso Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque aunque no te veas sabio, ni poderoso, ni noble, ante Dios eres sabio, poderoso y noble. Por eso cuando entra a la tienda y ve el aparato y dice, ¿cómo me vas a decir que vale 5? Eso vale mucho. ¿Cómo me vas a decir que esa persona no vale nada? Esta persona vale la vida de mi hijo. Dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, según el concepto del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado. ¿Por quién? Por el mundo. Fue lo que escogió Dios. Y lo que no es según el mundo, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios te compra, es porque Él vio en ti algo. ¿Y qué es lo que vio? Grandeza, sabiduría, poder, nobleza. Y cuando una persona entiende eso, Dios la saca de abajo, de donde el mundo dice, no sabes, no vales, no puedes, y empieza a levantarse. Y por eso la gente dice, uy, ¿pero qué? Porque es que encontró el verdadero valor que tenía, que estaba escondido, porque era como la moneda de la parábola, pero que estaba ahí, su valor estaba ahí. Y cuando ese valor llega y se expone, entonces otra vez comienza a sacar lo que está dentro. Tú eres de gran valor para Dios. No importa lo que el mundo diga, no te menosprecies, no te hagas esclavo de la gente, no seas tonto o majadero, decimos en mi tierra. Date a valer porque eres de gran valor a los ojos de Dios. Amén. Entonces, dejemos hasta aquí.